Y hermanos, vamos a estar predicando bajo el tema, es tiempo de mirar a las sendas antiguas. ¿Qué significa eso, hermanos? Que debemos volver a los principios bíblicos. Debemos volver, hermanos, a la obediencia y al amor de Dios. Y eso, hermanos, nos garantizará que nosotros viviremos un evangelio a la voluntad de Dios. Amén. Si nosotros sabemos, hermanos, en su segunda misión, cuando Pablo visitó la ciudad de Listra, conoció al joven Timoteo. Y hay algo, hermanos, que a mí me cautivó cuando leía, es que Pablo, hermanos, vio algo en Timoteo, hermanos, que usualmente en los jóvenes, hermanos, hoy se está careciendo. Y fue el amor, hermanos, que tenía Timoteo por Jesucristo, por hacer la obra de Dios. Y Pablo, hermanos, fijó los ojos en él, porque vio, hermanos, en Timoteo una fe no fingida. Y esto, hermanos, era una carta dirigida, hermanos, él comentando y hablando, hermanos, cómo él, hermanos, a Timoteo estaba dando las advertencias que a pesar que era un joven, Pablo le estaba encomendando una gran misión. Amén. Porque sabemos, hermanos, que no importa la edad, no importa el tamaño. En los caminos del Señor, hermano, cualquiera puede ser usado por el Señor. Pero ¿qué, hermanos, es lo que el Señor fija en el ser humano o en el jovencito o en el niño? Es su corazón. Es su corazón, hermanos, y cómo ese joven, ese pequeño, o nosotros, hermanos, nos estamos conduciendo. Amén. Y si nosotros sabemos, hermanos, Pablo fue una persona, hermanos, que sufrió por el evangelio, que llevó las buenas nuevas de salvación a todo rincón. Y no le importó, hermanos, a cuánta amenaza él se enfrentaba. Y imagínense, hermanos, a Timoteo, cuando se encontró con Pablo, ¿qué habrá sentido? ¿Qué emoción habrá sentido cuando Pablo le dijo, Timoteo, vas a ser parte de nosotros los misioneros? Vas a ir con nosotros a predicar la palabra del Señor. Vas a caminar con nosotros viviendo el evangelio tal y como es. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, el gran Pablo hablando con un jovencito? ¿Por qué? Porque él vio, hermanos, el fuego que había en Timoteo por hacer la obra de Dios. Y hay algo que nosotros tenemos que entender, hermanos, y yo cuando escuchaba a nuestro hermano Milton, yo dije, él ya está dando la introducción del mensaje. Porque hay algo, hermanos, muy esencial y es la influencia de los padres. La influencia, hermano, de los alrededores de los niños, de los jovencitos. ¿Por qué, hermanos, ardía ese fuego en Timoteo por la palabra del Señor? ¿Por qué Timoteo, hermanos, amaba tanto la obra de Dios? Porque fue su madre, hermanos, y su abuela la que inculcaron, hermanos, ese amor hacia el Señor. Fueron esas dos mujeres, hermanos, que se encargaron, que a pesar, hermanos, que Timoteo tenía un padre quizás no cristiano porque era griego. A pesar, hermanos, que su papá era griego, las dos mujeres se encargaron que Timoteo, hermanos, agarrar el evangelio del Señor tal y como era. Porque, hermanos, una cosa es decir, yo amo a Dios, pero otra cosa es con mis hechos, hermanos, yo demostrar que verdaderamente amo al Señor. Amén. Y por eso, hermanos, hay algo que se destaca de Timoteo y es eso. Que dice que Timoteo tenía una fe no fingida. Que significa, hermanos, que no había fingimiento en él. Él no estaba pretendiendo, él no estaba jugando a ser cristiano. Él no estaba, hermanos, queriendo ser un joven nada más con un llamado así que solo porque lo llamaron y él ya era llamado cristiano. Timoteo en realidad, hermanos, había entendido y había conocido quién era el Señor y a quién él iba a servir. Amén. ¿Por qué digo esto, hermanos? Es tiempo de mirar a las sendas antiguas. Porque nos hemos acomodado, hermanos, a este tiempo. Nos hemos acomodado, hermanos, a ya no darle importancia a la oración. Nos hemos acomodado, hermanos, a ya no mirar el crecimiento de nuestros hijos, espiritualmente hablando.
Cuando nosotros, hermanos, vemos los niños, los enviamos para la clase dominical, cuando van creciendo, que se involucren en los grupos, que si tienen deseo de bautizarse, que se bauticen. Pero verdaderamente, hermanos, se ha puesto a pensar, ha hablado con su jovencito, le ha dicho, ¿a quién tú aceptaste? ¿Por qué estás en la iglesia? Porque muchos jóvenes, hermanos, aceptan al Señor siendo niños, pero no son tan conscientes, hermanos, qué paso están dando. Y crecen, hermanos, solamente sabiendo que ellos ya dieron ese paso, pero no se sentó el papá, no se sentó la mamá, hermanos, a decirle, por esto y esto, el Señor murió en la cruz. Por esta razón, tú y yo tenemos aliento de vida. Por este motivo, las cosas del Señor no son un juego. Por este motivo vas a caminar en el temor del Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos sentado a inculcarle eso a nuestros hijos? ¿Cuántas veces, hermanos, les hemos dicho, si te bautizas, no vas a jugar con el Señor? ¿Por qué, hermanos? No está malo que nos bauticemos chiquitos, porque cualquier edad, como decían, cualquier edad, hermanos, el Señor te puede usar. Pero aún nuestro Señor Jesucristo fue bautizado cuando fue adulto. Y Él aún pequeñito enseñaba en el templo. O sea, nuestro Señor Jesucristo estaba capacitado para haber sido bautizado aún cuando nació. Porque era el Hijo de Dios. Pero el Señor mismo, hermanos, dio ese paso, hermanos, de obediencia a pleno conocimiento. Y así, hermanos, debemos empezar a ver por las sendas antiguas qué es lo que funcionaba a estos cristianos y por qué ahora la iglesia del Señor carece de eso. Porque ya no se está dando, hermanos, un seguimiento a los jóvenes, ya no se está dando un seguimiento a las personas cuando se reconcilian, cuando aceptan al Señor, simplemente a lo que ellos puedan, hermanos, entender o hacer. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos visto cuál es la necesidad del joven? ¿Cuál es la necesidad del jovencito, del niño? Nosotros no nos hemos puesto, ¿verdad?, a ver, a analizar qué es lo que le pasa, en qué le puedo ayudar. Carece de oración, fortalezcámoslo en la oración. Quiere él desenvolverse en la predicación, ayudémoslo en la predicación. Nosotros ya no andamos, hermanos, como estos siervos del ayer. Imagínate Pablo, hermanos, siendo un gran hombre de Dios. Pero él rápidamente puso la mirada donde estaba el don de Dios. Había un llamamiento para Timoteo. Y Pablo lo vio. Y Pablo no lo desperdició. Pablo dijo, este es el momento en el que Timoteo empezará a conocer verdaderamente a quién él le sirve. Porque él ama al Señor. Pero ahora él le va a conocer con hechos. ¿Y qué empezó, hermanos, a pasar con Timoteo? Empezó a andar con Pablo. Anduvieron por los viajes, hermanos, de misioneros. ¿Ustedes creen que no sufrieron? Sufrió. Porque Pablo en todo tiempo, hermanos, era amenazado de muerte. Pablo en todo tiempo, hermanos, estaba en problemas. Y Timoteo, hermanos, fielmente caminaba con él. Entonces, ¿te imaginas, hermanos, la madurez que estaba agarrando este jovencito? Hermano, este joven no solamente amaba ya al Señor, estaba dispuesto a morir por el Señor. Porque nosotros, hermanos, muchas veces abrimos la boca y decimos, yo doy la vida por Cristo. Pero nuestros hechos, hermanos, quedan muy lejos de lo que estamos diciendo. ¿Por qué, hermanos? Porque ni aún la palabra ha entrado en nuestros corazones. Y si la palabra, hermanos, no ha entrado en nuestros corazones, ¿cómo pretendemos, hermanos, que haya una juventud fuerte? Pero en el ayer, hermanos, esa era una de las cosas que se preocupaban los padres por hacer. Que de día y de noche, dice, meditaran en la palabra del Señor. De día y de noche meditarás en la palabra del Señor. Y que la palabra del Señor quede grabada en la tabla de vuestros corazones, decía el Señor. Y ahora, hermanos, que hay grabado en nuestros corazones. Amén. Mire, hermanos, versículo 4, 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni prestes atención a fábulas y genealogías
interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Amén. Aquí estamos viendo, hermanos, cómo Pablo está dando esta misión a Timoteo. Prácticamente, hermanos, ya está mandando a Timoteo que fuera el pastor de la iglesia en Éfeso. ¿Por qué? Porque Pablo, hermanos, confiaba plenamente que Timoteo ya había agarrado la madurez, hermanos, que él necesitaba para enfrentarse a estos líderes, hermanos, que se habían desviado de la palabra del Señor. Porque, hermanos, eso abunda. Abunda, hermanos, los líderes que están, hermanos, muy lejanos de estar enseñando el verdadero evangelio del Señor. Y Pablo le estaba advirtiendo y le estaba diciendo a Timoteo, vas a ir a esa iglesia, vas a ir a ese lugar, pero te advierto desde ya. Ahí no vas a encontrar esa fe que tú tienes. Ahí no vas a encontrar esa fe inquebrantable que tú tienes y que tu mamá y tu abuela te inculcaron. Ahí vas a encontrar hombres rebeldes. Ahí vas a encontrar líderes que se han desviado de la verdad. Ahí vas a encontrar hombres que solo buscan crear contienda. Hombres que se preocupan nada más en enseñar cosas que traen controversia. Porque muchas veces, hermanos, así hay personas que traen a enseñar algo que en realidad no edifica. La genealogía, hermanos, era como cuando las personas quieren enseñar quién fue el papá, quién fue la mamá, quién fue el hijo y todo eso. ¿En qué edificaba? Edificaba en nada. Lo que traía era contienda entre ellos. Entonces Pablo le estaba diciendo, eso en nada aprovecha. Pero lo que sí va a aprovechar es que tú vayas y enseñes con amor, que enseñes el amor de Dios, que enseñes la fe inquebrantable, que enseñes verdaderamente que como líderes tenemos que caminar derechitos. Y por eso es que a Timoteo, hermanos, Pablo le encargó y le dijo, nadie tenga en poco tu juventud. ¿Por qué? Porque a pesar que estaban viejos esos líderes, a pesar que quizás tenían años, hermanos, ejerciendo ese privilegio, Timoteo llevaba algo. Y era que Timoteo llevaba la autoridad de Dios. Timoteo llevaba la autoridad, hermanos, para corregir a esas personas. Porque muchas veces, hermanos, un niño puede venir a corregirte, hermanos, cuando andes caminando mal. Y eso Dios lo va a hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque ya en este tiempo el Señor se está cansando, hermanos, de tantos líderes, tantas personas, hermanos, que dicen que están haciendo la obra del Señor, hermano, y en realidad están causando, hermano, y creando controversia en la iglesia. Creando pleitos, creando contiendas, creando divisiones. Y de la salvación, hermanos, nada. ¿Cuántas vidas, hermanos, nosotros clamamos porque se llenen las sillas? ¿Cuántas caritas diferentes nosotros vemos? Nadie se preocupa por eso. ¿Cuánto clamor, hermanos, hay para que seamos llenos del Espíritu Santo? Ni se invoca ya eso. Ni siquiera se menciona, hermanos, clamar por la llenura del Espíritu Santo. Porque las personas piensan que eso solo es para algunos. Y la palabra del Señor dice para todo aquel que cree. Y si usted ha creído, aquí no hay niños favoritos de Dios. Aquí no hay niñas favoritas de Dios que va a decir, a esta sí la voy a llenar, a esta no la voy a llenar. Para Dios, hermanos, somos iguales, pero ¿en dónde está la clave? Que nosotros le clamemos al Señor. Y que en nuestro corazón digamos, Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Porque al ser llenos, hermanos, del Espíritu Santo, vendrá esa fuerza extra, hermanos, en donde no te va a importar sufrir por el Señor. Donde no te va a importar, hermanos, enfrentarte al que sea que está actuando erróneamente, hermanos. No te va a importar. Porque va a estar el respaldo del Señor. Va a estar la autoridad de Dios. ¿Se recuerdan con Pedro, hermanos? Antes, hermanos, de Pedro ser embestido, Pedro era cobarde. Pero cuando esos apóstoles, hermanos, esas personas recibían el Espíritu Santo, como Esteban, hermanos, cuando Esteban estaba siendo apedreado, ¿por qué creen ustedes, hermanos, que su rostro era como rostro de ángel? Y él, hermano, él no estaba llorando, él no estaba afligido, él estaba contento, porque el Espíritu Santo le estaba haciendo ver la grandeza, hermano, a lo que él se iba a enfrentar ahora, que era ver al Señor.
Pero la llenura del Espíritu Santo lo fortalecía. Pero cuando no tenemos la llenura del Espíritu Santo, y no quiere decir que por eso los llenos del Espíritu Santo sean más, no se equivoque. Pero cuando, hermanos, no tenemos la llenura del Espíritu Santo, muchas veces, hermanos, tenemos eso, de tener miedo. Hay cobardía en nosotros. O muchas veces, hermanos, tendemos a apartarnos del Señor fácilmente. Y no estoy diciendo que los llenos del Espíritu Santo no se apartan, también sucede, hermanos. Porque el Evangelio del Señor, hermanos, es algo que constantemente tenemos que mantener esa llama encendida, hermanos. Pero es necesario mirar, hermanos, lo que sí le funcionó a esos hombres del ayer. Y lo que sí funcionaba era eso, buscar el rostro del Señor, buscar la llenura del Espíritu Santo, buscar, hermanos, la verdad de Dios, indagar en la palabra del Señor. Ahora, hermanos, ya solamente yo creo que ya estamos actuando solo como religiosidad. Venimos a un culto, venimos al otro, hermanos. Ya no nos preocupamos, hermanos, cuál es nuestro andar. ¿Qué aprendimos? ¿Cuál ha sido nuestro avance, hermanos? ¿Cuántos años del Evangelio? ¿Y cuánto he avanzado en el Señor? No nos preocupamos eso. Pareciera ser que pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años y seguimos igual. Estos hombres no, hermanos, no les importaba si le daban azotes ayer. Ellos seguían caminando y seguían avanzando a ver, hermanos, y a proseguir al blanco perfecto que era Cristo Jesús. Muchos de ellos, hermanos, vieron las promesas y muchos de ellos solo la escucharon, pero aún así, hermanos, caminaron como que si el día de mañana ellos ya iban a estar cara a cara con el Señor. Pero nosotros, hermanos, estamos en este tiempo desperdiciándolo. Porque, hermanos, la palabra del Señor dice que la fuerza está en la juventud. Dice que la palabra del Señor está en ellos. Y ellos ya vencieron al maligno, dice en segunda o primera de Juan, si no me equivoco, 2:14. ¿Qué quiere decir eso? Que si la juventud, hermanos, se mantiene verdaderamente en la palabra del Señor, van a ser fuertes. ¿Y por qué dice la palabra del Señor que ya vencieron al maligno? Porque ya Jesucristo venció. Y si se mantienen en la palabra de Dios, nadie, hermanos, podrá hacerles frente. Nadie podrá hacerle frente a ningún cristiano, hermano, incluyendo a nuestras vidas. Pero si nosotros, hermanos, no despertamos, ¿cómo esperamos que la próxima generación, hermanos, que va creciendo, sea una generación, hermanos, con poder? Amén. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Amén. Y eso, hermanos, se sigue viendo hasta el día de ahora. Personas, hermanos, que muchas veces uno dice, ¿qué valor de esa persona predicar de esa manera? ¿O qué valor, hermanos, de enseñar cosas que ni por cerca? Y desviamos la verdad de Dios, hermanos. Y como a las personas, hermanos, ya no les gusta leer la palabra del Señor, fácilmente se creen todo lo que el predicador al frente vino a decir. Y así, hermanos, viven las iglesias engañadas, hermanos. Engañadas que sí, porque un hombre vino revolucionario, hermano, y brincó y saltó y hizo llorar como a 20 personas de un solo, ahí se movió el Espíritu Santo. Ese hombre se anda gran poder de Dios. Y lo que vino, hermano, fue solamente, miren, este se ve bien sufrido a este. Le voy a decir algo que lo va a hacer llorar. Este se ve bien emproblemado a este también. Le voy a dar algo. Y como no buscamos del Señor, estamos anhelando, hermanos. ¿Qué me va a decir? ¿Qué tiene para decirme a mí? Uy, ese hombre si es profeta, esa mujer si es profeta. Hermanos, la Biblia nos habla día a día. En la palabra del Señor está toda la respuesta que nosotros queramos encontrar. Amén. Dice capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre el hombre y entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de la cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad, Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino que con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Amén. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Imagínate, hermano, las instrucciones que Pablo le daba. Timoteo, cuando llegas a la iglesia, asegúrate que esos líderes que están ahí al frente tengan manos santas. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos acostumbrados a ver a los líderes aquí al frente. Imponen manos, hermanos, y muchas veces son manos sucias. No andan en la verdad de Dios. Las iglesias, hermanos, están llenas de personas que les encanta, hermanos, tener un nombre. Pero no les gusta estar doblando rodillas, hermanos. No les gusta, hermanos, estar buscando la presencia del Señor. Y vienen, hermanos, a levantar manos, hermanos, así, a clamar al Señor. Y muchas veces, hermanos, el Señor no está agradado de eso. Y por misericordia, hermanos, como dice la palabra del Señor, no han sido consumidos ni hemos sido consumidos. Porque muchas veces, hermanos, tenemos ese privilegio y, hermanos, lo tenemos menospreciado. Como que si el Señor no nos mira. Como que hemos aprendido, hermanos, que como el pastor, como el hermano me creyó, ya no le importa la opinión de Dios. Y le decía, Timoteo, asegúrate que el que esté al frente, el que va a imponer manos, esté limpio de manos. ¿Por qué es tan importante eso, hermanos? Porque si nosotros vemos por qué las iglesias, hermanos, muchas veces están debilitadas. Porque los líderes, hermanos, están en pecado. Los líderes muchas veces, hermanos, vienen a orar hasta cuando se acuerdan, quizás en 3 meses. Pero esos son los líderes de la iglesia. Esos son los hombres de Dios. Esos son los hombres que están enseñando a los jóvenes, a la nueva generación. Y le dijo, Timoteo, no. Tú vas a hacer como hacíamos antes. Para escoger a alguien, para poner a alguien a cargo, ¿qué hacían, hermanos? Entraban en ayuno, oraban, pedían a Dios, Señor, ¿a quién quieres que pongamos? Señor, ¿a quién tú escoges? Porque acuérdese, hermanos, nosotros como seres humanos es fácil que seamos engañados. ¿Recuerdan, hermanos, cuando iban a ungir al rey? Escogieron primero a todos los hermanos de David porque daban la talla. Este es el ser humano. Míralo de afuera. Este es, decía. ¿Y qué le dijo el Señor? No, este chiquito es el que anda apacentando allá las ovejas. Porque el Señor, hermanos, no mira la apariencia. El Señor mira, hermanos, qué es lo que arde en tu corazón. ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? Pero ahora no, hermanos, este tiene 20 años en la iglesia, este va a ser anciano de la iglesia. Este viene constantemente a la iglesia, este va a ser líder de cualquier grupo. ¿Y dónde quedó el Señor? ¿Dónde quedó la voluntad de Dios?
¿Dónde quedó, hermanos, la enseñanza del ayer? Aún para servir a las viudas, dice que buscaban hombres llenos del Espíritu Santo, hombres entregados a la obra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque si aman a Dios, no cualquier cosa los va a desviar. Si aman a Dios, no se van a dejar llevar por su corazón. Si aman a Dios, hermanos, ellos van a ser conforme a la palabra del Señor. Porque si ven, hermanos, aquí le está dando instrucciones a Timoteo. Incluso le dice que las mujeres callen y no hablen. Pero muchas personas, hermanos, esto lo malinterpretan. Porque dicen, no, la palabra del Señor dice que callen, no pueden hablar, no pueden ejercer y no pueden enseñar. Pero no indagan más adentro el por qué, hermanos, le estaba dando esas instrucciones a Timoteo. Y se las estaba dando porque en ese entonces, en ese lugar en Éfeso, hermanos, yo creo que nuestro hermano Orlando lo predicaba una vez. O sea, eran tan religiosos y estaban tan entregados, hermanos, y tan devotos a esa diosa Diana, que las mujeres tenían autoridad y dominio sobre el hombre. Incluso dicen que eran violentas sobre los hombres. Y esas mujeres, hermano, algunas de ellas se habían convertido al evangelio del Señor. Y querían ya empezar a ejercer, hermano, ya el dominio tal y como lo estaban haciendo antes. Entonces, por eso Pablo dice, momento, Timoteo, a esas mujeres siéntalas, que se callen y aprendan primero. Y no es que tenía algo en contra de las mujeres, no es que Pablo era machista, hermano, porque ahora las personas no, eran machistas. Y que dónde está el derecho de la mujer. Hermano, no se trata de machismo, no se trata, hermanos, de que Pablo tenía algo en contra de ella, se trata del orden de Dios. Porque ahí lo dice él también, porque Adán fue formado primero y después Eva. ¿Usted quiere contender con la palabra del Señor? Peleese con Dios. ¿Usted quiere pelear los derechos de la mujer? Peleese con Dios. Porque Dios dijo, el hombre es cabeza. No dijo, la mujer es cabeza. Porque, hermanos, muchas veces, a veces hay parejas, hermanos, que tienen el llamamiento del Señor. Y usted les mira que tienen palabra. Y usted mira, hermanos, que esas personas muchas veces vienen de afuera también y los traen a predicar. Y bien se le nota que la mujer es la cabeza. Y uno dice, pobrecito, cola. ¿Cómo uno va a aceptar una palabra del Señor? Y no es que yo esté, hermano, y diga, uy, ya Pablo la tiene bien convertida. Pero es que es el orden de Dios. Y si uno va a predicar, uno tiene que ir a predicar palabra. No a mis sentimientos. No a las personas que ahora todo lo quieren, hermano, transformar a las leyes y todo a la actualidad. Ya ahora, hermanos, ya eso ya no sirve. Ya, hermanos, no piensen en eso, que la mujer tiene que estar sujeta. El hombre es rebelde. La mujer tiene que ser cabeza. No, hermanos. Está yendo en contra de la voluntad de Dios. Y no le estoy diciendo tampoco que va a andar así. Y va a andar que el hombre la va a tratar como que si usted es el chuchito y le pega una patada y todo. No. Tampoco ese es el orden de Dios. Porque Dios también habló a los hombres y le dijo que tiene que tratar a la mujer como a vaso frágil. Quiere decir que Dios tiene el cuidado de todo. O sea, Dios nos pone en sujeción, bajo sujeción de los hombres, pero Dios también le da un mandato al hombre. No se crea, hermanos, que Dios se le olvidan las cosas. Dios tiene cuidado de lo más mínimo. Y para que podamos caminar bien, hermanos, en los caminos del Señor, tenemos que volver a indagar en la palabra del Señor. No solo porque abrí la Biblia y esto dice así es. Porque por eso entran en controversia las personas, hermanos. Porque solo leen lo que leen y no buscan más. Y así hay muchos que agarran las enseñanzas solo para ellos. Ellos la entendieron, así la van y la explican. No les importa, hermanos, si la persona verdaderamente agarró la palabra del Señor como era, o ahí se quedó en la luna. Tenemos, hermanos, que empezar a abrir la palabra del Señor. Tenemos que empezar, hermanos, a leer la palabra del Señor.
Tenemos que empezar a ver por las sendas antiguas. Tenemos que ver qué les funcionaba a estos hombres. Porque había tanto crecimiento en ellos y ahora, hermano, ya no hay un mover. Ya no hay ese deseo en nosotros de decir voy a buscar una alma para Cristo. Hoy en este culto tengo que llevar nuevas almas para el Señor. Ya no hay, ya nos quedamos con los mismos. Y estamos siendo conformes. Ya no nos interesa, hermanos, caminar en la voluntad del Señor. Nos hemos acostumbrado, hermanos, nos hemos acomodado a la manera de vivir de este tiempo. Y ese era un gran peligro que el Señor no quería, hermanos, que sucediera. Peor en este tiempo, hermanos, tan cercano a la venida del Señor Jesucristo. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar despiertos, hermanos. Ya no es tiempo, hermanos, para estar durmiendo ni para estar, hermanos, perdidos, hermanos, en fábulas, como le decía, en cosas, hermanos, que no edifican y que no tienen fundamento. Amén. Vamos a ir, hermanos, en Jeremías 48 y vamos a terminar ahí porque veo que el tiempo ya se fue. Más bien, hermanos, vamos a dejar pasar eso porque ya no hay tiempo. Y vamos a terminar en Primera de Juan 2. Primera de Juan 2:14, dice la palabra del Señor: os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. Y con eso nos vamos a quedar, hermanos. Los jovencitos, hermanos, tienen el poder, tienen la fuerza, tienen la capacidad, hermanos, de ser vencedores y de ser jóvenes fuertes, hermanos. Jóvenes, hermanos, que pueden transformar, hermanos, este lugar para el Señor. Jóvenes, hermanos, que pueden hacer la diferencia en este mundo, hermanos, que estamos viviendo tan difícil. Jóvenes, hermanos, que pueden llegar a la vida de muchos jovencitos sufridos, hermanos. Jóvenes, hermanos, que pueden, hermanos, decirle al Señor sí al llamado que Él tiene y que ha hecho en sus corazones. El don del Señor, hermanos, que el llamado que el Señor ha puesto en ustedes, jóvenes, lo pongan a trabajar, porque la palabra del Señor lo dijo. En ustedes está la palabra de Dios, pero la única necesidad, hermanos, que nosotros tenemos que tener es que permanezcamos, que nos mantengamos. Si ustedes se mantienen en la palabra del Señor, nadie les podrá hacer frente. Irán de victoria en victoria y de triunfo en triunfo.